Seguramente en muchas de tus redes sociales has logrado ver que Dios no necesita de los diezmos y que vayan a trabajar esos líderes religiosos que piden diezmos. Pero lo que realmente te muestran en sus corazones es que sin duda alguna no tienen ningún tipo de generosidad para con la iglesia, de la cual estamos llamados todos a levantar, a construir y a multiplicar en todo el mundo para que todo el mundo pueda conocer el mensaje de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que tipifica cuando mostramos ese tipo de mensajes? Estamos mostrando que somos tacaños y que nosotros no estamos dispuestos a diezmar. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión de la liturgia de este domingo número 32 del tiempo ordinario. Hoy vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12, pero ahora del versículo 38. Hay dos mensajes muy potentes y poderosos en este Evangelio. Sin duda alguna, el primero, ataque frontal contra la hipocresía religiosa, que en este caso, si nos ponemos en el contexto del Evangelio, Jesús atacaba a los escribas. A esos escribas que estaban encargados de llevar la fe, transmitir la fe, acompañar al pueblo hacia Dios, lo único que ellos buscaban era buscar fama, popularidad y poderes. Entonces él explícitamente comienza y ataca ferozmente, dice, ¿no? Hay estos hipócritas escribas que le encanta estar en lugares, posiciones públicos, que los alaben, los aplaudan, que los vean orando, mientras ellos comienzan a consumir y aprovecharse de los necesitados, de las viudas en este caso. Atacaba fuertemente a la hipocresía religiosa. A esa hipocresía religiosa de la cual ataca Jesús es lo que nosotros hoy vemos en nuestras acciones culticas exteriorizadas. En otras palabras, todas nuestras acciones externas que hacemos, pero que no hay una verdadera comunión con el corazón. La adoración, la comunión, parte del espíritu del ser humano a través del corazón. Pero si solamente nos abocamos a hacer las acciones externas, eso es lo que nos termina nosotros trabajando y viendo una manera hipócrita a través del Señor. El segundo punto, quizás un tema muy álgido dentro de la iglesia, porque seguramente el término diezmo dentro de la iglesia es un término muy complejo y muy quisquilloso. Pero hoy lo vamos a desmenuzar como dice la palabra. Porque seguramente cuando vemos a Jesús, estaba en el templo, y comienza a ver quiénes eran los que comenzaban a dejar las ofrendas, los diezmos en el templo, comenzó a analizar que venían ricos y aportaban un montón. Pero después vieron a una viuda pobre que entregó 2 moneditas. Y entonces Jesús, el Dios del universo, que no ve las acciones externas, Él ve las motivaciones del corazón. ¿Qué vio en esa actitud? Vio que los ricos, al tener abundancia, no existe sacrificio para ellos, entonces, por supuesto, que dar una porción al templo le significaba absolutamente nada, porque eso no le estorbaba, ni le disminuía la riqueza, ni el modus vivendi que ellos tenían. Pero cuando ve a una viuda pobre, que no tenía absolutamente nada y lo entrega todo para el reino de Dios, no se valora la parte cuantitativa, sino las partes de los dones del corazón, las motivaciones del corazón. Ahora, sin duda alguna, no solamente hace alusión a la contribución que todo cristiano debe hacer al templo, a la iglesia de Cristo, sino que también está hablando de depositar en el tesoro del templo. El tesoro del templo tipifica lo que es el reino de Dios, la construcción de nuestra casa en el cielo. Entonces, esto tiene mucho que ver con la generosidad para que nosotros construyamos un palacio en el cielo. Entonces, la generosidad no tiene nada que ver con cuánto es lo que da, sino tiene mucho que ver con cuánto tú te desprendes en sacrificio. No es lo mismo que tú tengas una economía equilibrada y tengas también una porción para el templo, que lo puedes hacer tranquilamente, pero eso no te conlleva ningún tipo de sacrificio. Sacrificio es que te tomes algo que es para ti, para tu propio beneficio, hasta de necesidades básicas, y tú lo puedas compartir con el necesitado, con la iglesia. Es por eso que, volviendo al primer punto, cuando Jesús ataca a la hipocresía religiosa, es por eso que vemos muchas iglesias que efectivamente hay personas que ofrendan, que diezman de lo que supuestamente tienen y de la cual quieren compartirlo con la iglesia, pero ¿qué pasa? Pierden el empleo,
se ponen en dificultad, sus deudas o sus consumos internos comienzan a sumar y dejan de diezmar. Piensan que la ofrenda que hacen a Dios es la acción misma, el fin de lo que ellos tienen que hacer. Y no se dan cuenta que el diezmo, la ofrenda y la generosidad es el resultado que tú tengas con Dios. Tú tienes resultado, tú tienes comunión con Dios, por supuesto que tienes dependencia. Tienes dependencia, tienes confianza. Entonces, por eso hoy Dios nos exige una fe sobrenatural de confiar plenamente en Él, en la que tú puedas dar todo lo que tienes. Porque Jesús, cuando vemos en la segunda lectura, cuando el escritor de los Hebreos escribía y decía que Jesús se entregó y se fue al cielo para ser intercesor de muchos, fue que lo entregó todo por la humanidad entera. No se privó absolutamente nada. Por eso el siendo sumo sacerdote solamente hizo el sacrificio expiatorio en la cruz, se entregó, sube al cielo y el cielo intercede por cada uno de nosotros, se entrega por completo. Esa misma tipificancia, lo que también vemos en la primera lectura, cuando vemos en el libro de Reyes, la historia de la viuda de Sarepta, que tiene mucha similitud con lo que es el Evangelio, que ella no teniendo absolutamente nada, confió en la palabra de Elías, y esa palabra venía por parte de Dios, entonces lo entrega todo. Tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, y lo entregó todo, porque sabía que obviamente confiaba en que la voz venía de parte de Dios. Entonces la provisión de Dios está ahí en ese momento. Viene y te sustituye. Toda tu fe que tú le has depositado, Él viene y te recompensa. Esa recompensa no necesariamente yo quiero que la pongas en mente que te la va a dar quizás aquí en la tierra, sino estamos hablando del cielo. Seguramente si yo pregunto a muchos de los cristianos, ¿cuál quieres? ¿Quieres un tesoro, vivir cómodamente, bien, con todas las bonanzas que Dios te la comience a dar acá, o la quieres vivir allá, pero en el cielo? Eso significa que no puedes tener ambas. Entonces la mayoría quizás por el tema del miedo al qué pasará, la preferimos en la abundancia acá. Y cuando hablamos del reino de los cielos es algo metafórico, es algo que sí que es verdad, pero que no lo logramos entender, no logramos dar la confianza plena a Dios. Entonces no hay cuento, mi hermano, de que tú no eres generoso porque no tienes trabajo, porque tú tienes que pagar muy deuda, porque ganas poquito, porque tienes un montón de deudas que tienes que dar. La generosidad tiene mucho que ver con lo que tú te desprenda de ti mismo. La generosidad tiene mucho que ver con las pocas necesidades que tú tengas. Mientras menos necesidades tenga el ser humano en vida, mucho más liviano, por supuesto que Dios lo va a bendecir para que sea puente de bendición a muchas personas. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver unas pautas de cómo está el incremento espiritual que tiene cada cristiano, bueno, podemos sacar su extracto de su banco, podemos sacar su extracto de su cuenta y vemos cuánto de lo que él administra se reparte entre los pobres, se reparte para la iglesia. Si realmente tú vives mucho tiempo en la iglesia compartiendo las acciones culticas que tenemos en la iglesia, pero tú nunca has sido comparte y has sido buen administrador de todos los recursos que Dios te ha dado para compartir con la iglesia y con los pobres, creo que estás viviendo lo que pasaba con los escribas en la primera parte del Evangelio. Y viene muy exhortante Jesús en este momento. Tienes que abrirte el corazón al amor de Dios. No hay forma. Si tú pones como fin hacer ofrendas, beneficio social, pero si tu corazón sigue desligado con el corazón de Dios, estás haciendo solamente un acto de beneficencia, sino lo contrario, que vendría a ser un corazón dadivoso, un corazón alegre que da con mucho amor. Apertúrate a ese amor para que seas generoso y así tú puedas dar la ofrenda de la viuda pobre y puedas ser generoso con todo el entorno de la cual tú vives, de la cual Dios te va a bendecir para que tú puedas seguir siendo ese canal de bendición. Que tengas un maravilloso domingo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.